Y introducción. La División de Información en Salud, DIS, como área normativa de los procesos de información médica y archivo clínico ha elaborado este material didáctico con el propósito de facilitar el estudio de los conceptos básicos formativos con que tienen que contarlos aspirantes a la segunda categoría oficial de estadística, lo cual les permitirá tener una visión clara de las actividades que el área de información médica y archivo clínico, ARIMAC, tiene a su cargo. Los contenidos están estructurados de tal manera que permiten que los temas propuestos se trabajen con facilidad y permitan un aprendizaje significativo que repercuta en el mejor desempeño de cada aspirante a esta categoría. Los cambios en la institución y la modernización de los sistemas de información obligan a una mejor preparación del personal que labora en las áreas de estadística para enfrentarlos retos que implican la automatización y el desarrollo de una cultura estadística. Se requiere sobre todo la profesionalización de la actividad, teniendo como pilares una sólida preparación técnico-normativa y una visión más amplia sobre la importancia de la información estadística, su análisis y difusión entre los distintos usuarios. Las áreas de información médica y archivo clínico deben fungir como una instancia estratégica al interior de las unidades médicas, donde la gestión de la información en salud debe ser el eje rector que mida y evalúe el desempeño institucional. La categoría escalafonaria oficial de estadística constituye el primer peldaño para la conformación de una carrera institucional que permita al trabajador lograr su realización dentro de una de las áreas más importantes y esenciales del IMSS. Es deseo de esta división que todos los participantes en la promoción escalafonaria logren sus metas y que su integración a las áreas operativas sea benéfica desde la perspectiva individual, así como para beneficio de nuestra institución y de la población derechohabiente, que es la principal razón de ser del instituto. 2. Profesiograma. Recibe y ordena formas, documentos y gráficas de datos estadísticos provenientes de los servicios médicos, técnicos, administrativos, financieros y demás áreas del instituto. Realiza una crítica inicial para determinar si la información recibida está completa y cumple con las normas y procedimientos establecidos y, en su caso, proceder a solicitar los datos omitidos. Planea investigaciones, colecciona, organiza, interpreta y analiza datos numéricos, muestras o bases numéricas o completas, aplicando la teoría y métodos estadísticos para producir información estadística utilizable para el instituto. Participar en la elaboración de cuestionarios requeridos para la realización de investigaciones. Interviene en el levantamiento de inventarios de investigación de la oficina. Efectúa operaciones matemáticas y concentraciones, trasladarlas a cuadros y gráficas. Y produce la información relativa. Determina indicadores e índices estadísticos solicitados. Recopila y concentra en hojas tabulares o formas impresas normadas los datos requeridos en las series estadísticas predeterminadas para su análisis o presentación. Sistemática. Determina las variaciones significativas obtenidas mediante el análisis de la información y solicita las aclaraciones pertinentes con la fuente original e informa los resultados obtenidos. Maneja, consulta y actualiza archivos, catálogos y sistemas de registro, y verifica su correcta integración y actualización. Registra, opera y produce información estadística mediante equipos electrónicos, de acuerdo con los procedimientos establecidos. Ordena, verifica, codifica, analiza e interpreta documentos y datos numéricos de servicios médicos, técnicos administrativos, financieros y demás áreas del instituto de acuerdo con las normas que fije el mismo. Organiza y controla el trabajo del personal de otras categorías de auxilio y resuelve casos y problemas. Reporta a su jefe inmediato las actividades a su cargo. Participa en la realización de diagnósticos situacionales y de salud. Reporta al jefe inmediato fallas, descomposturas y requerimientos de mobiliario y equipo de su área de trabajo. Informa a su jefe inmediato superior las necesidades de capacitación y desarrollo del personal a su cargo. Asiste a cursos de capacitación que el instituto determine, de acuerdo con los programas. Es responsable del buen uso del equipo de cómputo y material que emplea en el desempeño de sus actividades. Realiza la codificación médica, de acuerdo con los criterios y lineamientos establecidos por la Organización Mundial de la Salud. 3. Normatividad y marco legal. 1. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. El 11 de junio del 2002 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, DOF, Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la cual es de orden público.
Y tiene como finalidad proveer lo necesario para garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión de los poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos, o con autonomía legal, y cualquier otra entidad federal. Con base al contenido de la mencionada ley, el Comité de Información del INSS emitió el Acuerdo 009-7-2004 que establece que la leyenda de información confidencial deberá ser incluida en todos los expedientes clínicos, incluyendo los electrónicos, del Instituto Mexicano del Seguro Social que se abran a los derechohabientes en sus unidades médicas a partir del 1 de septiembre del 2004, así como todos aquellos que sean requeridos mediante una solicitud de información y que no tuvieran la leyenda previamente, toda vez que la información contenida en los expedientes clínicos son datos personales de conformidad con los artículos 3, fracción 2 y 4, fracción 3 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Última reforma publicada de OF 14 de julio de 2014. 2. Norma Oficial Mexicana NOM 004 SSA 3-2012 del Expediente Clínico. 2.1 Antecedente. Con fecha del 15 de octubre del 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el proyecto de modificación de esta norma. 2.2 Objetivo. Establecer los criterios científicos, éticos, tecnológicos y administrativos obligatorios en la elaboración, integración, uso, manejo, archivo, conservación, propiedad, titularidad y confidencialidad del expediente clínico. 2.3 Campo de aplicación y definiciones. Esta norma es de observancia obligatoria para el personal del área de la salud y los establecimientos prestadores de servicios de atención médica de los sectores público, social y privado, incluidos los consultorios. 2.3.1 Expediente clínico, al conjunto único de información y datos personales de un paciente, que se integra dentro de todo tipo de establecimiento para la atención médica, ya sea público, social o privado, el cual consta de documentos escritos, gráficos, imagenológicos, electrónicos, magnéticos, electromagnéticos, ópticos, magneto-ópticos y de cualquier otra índole, en los cuales el personal de salud deberá hacer los registros. Anotaciones, en su caso, constancias y certificaciones correspondientes a su intervención en la atención médica del paciente, con apego a las disposiciones jurídicas aplicables. 2.3.2 Referencia contra referencia al procedimiento médico administrativo entre establecimientos para la atención médica de los 3 niveles de atención, para facilitar el envío, recepción, regreso de pacientes, con el propósito de brindar atención médica oportuna, integral y de calidad. 2.3.3 Resumen clínico, al documento elaborado por un médico, en el cual se registrarán los aspectos relevantes de la atención médica de un paciente, contenidos en el expediente clínico. 2.3.4 Urgencia, a todo problema médico quirúrgico agudo, que ponga en peligro la vida, un órgano o una función y requiera atención inmediata. 2.4 Generalidades y a continuación se hace referencia a los numerales de la NOM 004 SSA 3-2012 del expediente clínico. 5.1 Los prestadores de servicios de atención médica de los establecimientos de carácter público, social y privado estarán obligados a integrar y conservar el expediente clínico en los términos previstos en la presente norma. Los establecimientos serán solidariamente responsables respecto del cumplimiento de esta obligación por parte del personal que preste sus servicios en los mismos, independientemente de la forma en que fuere contratado dicho personal. 5.2 Todo expediente clínico deberá tener los siguientes datos generales. 5.2.1 Tipo, nombre y domicilio del establecimiento y, en su caso, nombre de la institución a la que pertenece. 5.2.2 En su caso, la razón y denominación social del propietario o concesionario. 5.2.3 Nombre, sexo, edad y domicilio del usuario, y 5.2.4 Los demás que señalen las disposiciones sanitarias. 5.3 El médico, así como otros profesionales o personal técnico que intervengan en la atención del paciente, tendrán la obligación de cumplir las disposiciones de esta norma, en forma ética y profesional. 5.4 Los expedientes clínicos son propiedad de la institución o del prestador de servicios médicos que los genera, cuando éste no depende de una institución. En caso de instituciones del sector público, además de lo establecido en esta norma, deberán observar las disposiciones que en la materia estén vigentes.
Sin perjuicio de lo anterior, el paciente tanto aportante de la información y beneficiario de la atención médica, tiene derechos de titularidad sobre la información para la protección de su salud, así como para la protección de la confidencialidad de sus datos, en los términos de esta norma y demás disposiciones jurídicas que resulten aplicables. Por lo anterior, por tratarse de documentos elaborados en interés y beneficio del paciente, deberán ser conservados por un periodo mínimo de 5 años contados a partir de la fecha del último acto médico. 5.5. Para efectos de manejo de la información, bajo los principios señalados en el numeral anterior, dentro del expediente clínico se deberá tomar en cuenta lo siguiente. Los datos personales contenidos en el expediente clínico, que posibiliten la identificación del paciente, en términos de los principios científicos y éticos que orientan la práctica médica, no deberán ser divulgados o dados a conocer. Cuando se trate de la publicación o divulgación de datos personales contenidos en él. Expediente clínico, para efectos de la literatura médica, docencia, investigación o fotografías que posibiliten la identificación del paciente, se requiere la autorización escrita del mismo, en cuyo caso se adoptarán las medidas necesarias para que éste no pueda ser identificado. 5.5.1 Datos proporcionados al personal de salud, por el paciente o por terceros, mismos que, debido a que son datos personales, son motivo de confidencialidad, en términos del secreto médico profesional y demás disposiciones jurídicas que resulten aplicables. Únicamente podrán ser proporcionados a terceros cuando medie la solicitud escrita del paciente, el tutor, representante legal o de un médico debidamente autorizado por el paciente, el tutor o representante legal. 5.6 Los representantes de la salud están obligados a proporcionar información verbal al paciente, a quien ejerza la patria potestad, la tutela, representante legal, familiares o autoridades competentes. Cuando se requiera un resumen clínico u otras constancias del expediente clínico, deberá de ser solicitado por escrito. Son autoridades competentes para solicitar los expedientes clínicos las autoridades judiciales, órganos de procuración de justicia y autoridades administrativas. 5.7 En los establecimientos para la atención médica, la información contenida en el expediente clínico será manejada con discreción y confidencialidad, por todo el personal del establecimiento, atendiendo a los principios científicos y éticos que orientan la práctica médica, así como las disposiciones establecidas en la norma oficial mexicana, referida en el numeral 3.14 de esta norma y demás disposiciones jurídicas aplicables. Solo será dado a conocer a las autoridades judiciales, órganos de procuración de justicia y autoridades administrativas. 5.8 Las notas médicas, reportes y otros documentos que surjan como consecuencia de la aplicación de esta norma, deberán apegarse a las disposiciones jurídicas que resulten aplicables, relacionadas con la prestación de servicios de atención médica cuando sea el caso. 5.9 Las notas médicas y reportes a que se refiere esta norma deberán contener nombre completo del paciente, edad, sexo y su caso, número de cama o expediente. 5.10 Todas las notas en el expediente clínico deberán contener fecha, hora y nombre completo de quien la elabora, así como la firma autógrafa, electrónica o digital, según sea el caso. Estas dos últimas se sujetarán a las disposiciones jurídicas aplicables. 5.11 Las notas en el expediente deberán expresarse en lenguaje técnico médico, sin abreviaturas, con letra legible, sin enmendaduras ni tachaduras y conservarse en buen estado. 5.12 De manera optativa, se podrán utilizar medios electrónicos, magnéticos, electromagnéticos, ópticos, magneto-ópticos o de cualquier otra tecnología en la integración de un expediente clínico, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables. 5.13 Los prestadores de servicios de atención médica de los sectores públicos, social y privado, podrán elaborar formatos para el expediente clínico, tomando en cuenta los requisitos mínimos establecidos en esta norma. 5.14 El expediente clínico se integrará atendiendo a los servicios genéricos de consulta general, de especialidad, urgencias y hospitalización, debiendo observar, además de los requisitos mínimos señalados en esta norma, los establecidos en las normas oficiales mexicanas, referidas en los numerales 3.2, 3.3, 3.5, 3.7, 3.8, 3.9, 3.11, 3.13, 3.14, 3.15 y 3.16. De esta norma, respectivamente.
Cuando en un mismo establecimiento para la atención médica se proporcionen varios servicios, deberá integrarse un solo expediente clínico por cada paciente, en donde consten todos y cada uno de los documentos generados por él. Personal que intervenga en su atención. 5.15 El expediente odontológico que se integre en un establecimiento para la atención médica ambulatoria independiente o no ligado a un establecimiento hospitalario, se ajustará a lo establecido en la norma oficial mexicana, referida en el numeral 3.7 de esta norma. 5.16 Para el caso de los expedientes de atención psicológica, de nutriología o similares que se integren en un establecimiento para la atención médica ambulatoria independiente o no ligado a un establecimiento hospitalario, tanto la historia clínica como las notas de evolución se ajustarán a la naturaleza de los servicios prestados, atendiendo a los principios científicos y éticos que orientan la práctica médica. 5.17 El registro de la transfusión de unidades de sangre o de sus componentes se llevará a cabo de conformidad con lo establecido en la norma oficial mexicana, referida en el numeral 3.1 de esta norma. 5.18 Además de los documentos especificados en esta norma como obligatorios, se podrá contar con cubierta o carpeta, hoja frontal, en su caso notas de trabajo social, nutrición, ficha laboral y los que se consideren necesarios para complementar la información sobre la atención del paciente. 5.19 En los casos en que se media un contrato suscrito por las partes por la prestación de servicios de atención médica, invariablemente deberá existir una copia de dicho contrato en el expediente clínico. 5.20 Al interior de los establecimientos para la atención médica ambulatoria y hospitalaria del Sistema Nacional de Salud, se podrá evaluar la calidad del expediente clínico a través de organismos colegiados internos o externos. Para tal efecto, podrán utilizar el modelo de evaluación del expediente clínico integrado y de calidad incorporado en esta norma como apéndice A, informativo. 5.21 Las personas físicas, morales, representantes legales o la persona facultada para ello en los establecimientos para la atención médica ambulatoria y hospitalaria de los sectores públicos, social y privado, en su caso, podrán solicitar la evaluación de la conformidad respecto de esta norma, ante los organismos acreditados y aprobados para dicho propósito. 3. Norma Oficial Mexicana NOM 024, SSA 3-2012, Sistemas de Información de Registro electrónico para la salud. Expediente electrónico. Con fecha 30 de noviembre de 2012, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la norma Oficial Mexicana NOM 024, SSA 3-2012, que establece los objetivos funcionales y funcionalidades que deberán observar los productos de sistemas de expediente clínico electrónico para garantizar la interoperabilidad, procesamiento, interpretación, confidencialidad, seguridad y uso de estándares y catálogos de la información de los registros electrónicos en salud, entrando en vigor 60 días después de su publicación. 3.1 Objetivo y campo de aplicación. Esta norma tiene por objeto regular los sistemas de información de registro electrónico para la salud, así como establecer los mecanismos para que los prestadores de servicios de salud del Sistema Nacional de Salud registren, intercambien y consoliden información. 3.2 Referencias. Para la correcta aplicación de esta norma oficial mexicana, es necesario consultar las siguientes normas oficiales mexicanas en vigor o las que la sustituyan. Norma Oficial Mexicana NOM 035, SSA 3-2012, en materia de información en salud. Norma Oficial Mexicana NOM 004, SSA 3-2012, del expediente clínico. Norma Oficial Mexicana NOM 017, SSA 2-2012, para la vigilancia epidemiológica. 3.3 Definiciones. 3.3.1 Expediente clínico electrónico, conjunto de información almacenada en medios electrónicos centrada en el paciente que documenta la atención médica prestada por profesionales de la salud con arreglo a las disposiciones sanitarias, dentro de un establecimiento de salud. El sistema por el que se administra un expediente clínico electrónico es un sistema de información de registro electrónico para la salud. 3.3.2 Interfaz de intercambio de información, conjunto de protocolos, estándares y componentes que sirven para intercambiar datos entre sistemas, con independencia del lenguaje de programación o plataforma en la que fueron desarrollados y operan. 3.3.3 Firma electrónica avanzada, es el conjunto de datos y caracteres que permite la
Identificación del firmante, que ha sido creada por medios electrónicos bajo su exclusivo control, de manera que está vinculada únicamente al mismo y a los datos a los que se refiere, lo que permite que sea detectable cualquier modificación ulterior de estos, la cual produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa. 3.3.4 Información en salud, datos, información, conocimiento y evidencia relacionados con la generación, acceso, difusión y uso del personal, servicios, recursos, afiliados, derechohabientes, beneficiarios, pacientes, tratamientos y resultados dentro del sector salud, entre la que se encuentra indistintamente la información estadística, epidemiológica y financiera. 3.3.5 Acceso se refiere a la posibilidad de ingresar a la información almacenada por los sistemas de información de registro electrónico para la salud. El acceso debe estar limitado por mecanismos de seguridad entre los que se encuentre la autenticación. 4. Norma Oficial Mexicana NOM 035 SSA 3-2012 en materia de información en salud. El 23 de agosto de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Norma Oficial Mexicana NOM 035 SSA 2-2012 en materia de información en salud, la cual tiene por objeto establecer los criterios para obtener, integrar, organizar, procesar, analizar y difundir la información en salud, en lo referente a población y cobertura, recursos disponibles, servicios otorgados, daños a la salud y evaluación del desempeño del Sistema Nacional de Salud, IES. De observancia obligatoria en todo el territorio nacional para los establecimientos, personas físicas y morales del Sistema Nacional de Salud de los sectores público, social y privado, que proporcionen servicios de atención a la salud. 4.1 Definiciones. 4.1.1 Cama sensable, su característica fundamental, es que genera un egreso hospitalario. Esta se encuentra en el servicio instalado en el área de hospitalización, para el uso regular de pacientes internos, debe contar con los recursos indispensables de espacio, así como los recursos materiales y de personal para la atención médica del paciente, incluye incubadoras para la atención a pacientes recién nacidos en estado patológico. 4.1.2 Cama no sensable, su característica fundamental, es que no genera un egreso hospitalario, es la cama que se destina a la atención transitoria o provisional, para observación del paciente, iniciar un tratamiento o intensificar la aplicación de procedimientos médico-quirúrgicos. También es denominada cama de tránsito. 4.1.3 Causa básica de defunción, enfermedad o lesión que inició la cadena de acontecimientos patológicos que condujeron directamente a la muerte o las circunstancias del accidente o violencia que produjeron la lesión fatal. 4.1.4 Causas de defunción, aquellas enfermedades, estados morbosos o lesiones que produjeron la muerte o que contribuyeron a ella y las circunstancias del accidente o de la violencia que produjeron dichas lesiones. 4.1.5 Consulta externa, atención médica que se otorga al paciente ambulatorio, en un consultorio o en el domicilio de dicho paciente, que consiste en realizar un interrogatorio y una exploración física para integrar un diagnóstico y /diagonal o dar seguimiento a una enfermedad diagnosticada previamente. La consulta externa se clasifica como general cuando es otorgada por un médico general o de familia, mientras que se clasifica como de especialidad cuando es otorgada por un médico especialista, ya sea de alguna de las especialidades o de subespecialidad. 5. Siglas de los tipos de unidades médicas en el IMSS. UMF Unidad de Medicina Familiar. UMFH Unidad de Medicina Familiar con Hospital. UAMF Unidad Auxiliar de Medicina Familiar. UMF /UMA Unidad de Medicina Familiar con Unidad de Medicina de Atención. RH Ambulatoria y Rehabilitación. HGZMF Hospital General de Zona con Medicina Familiar. HGSMF Hospital General de Subzona con Medicina Familiar. HGR Hospital General Regional. GONF Hospital Gineco-Obstétrico con Medicina Familiar. HPSMF Hospital Psiquiátrico con Medicina Familiar. HGZUMA Hospital General de Zona con Unidad de Medicina de Atención Ambulatoria. 4. Archivo Clínico. 1. Introducción. A partir de 1944, en que el Instituto Mexicano del Seguro Social otorga las primeras prestaciones en especie, estas tienen registro en los expedientes clínicos, que a su vez son integrados, controlados y custodiados por el Archivo Clínico, órgano que depende administrativamente del director de la unidad médica. Esta área además registra y procesa
La información derivada de la atención médica y realiza las actividades de recepción de derechohabientes. El área de afiliación vigencia se encontraba centralizada y básicamente notificaba las bajas, dando por hecho que a la sola presentación del aviso de trabajo en las unidades médicas por parte del asegurado, se les acreditaba como vigentes. En el año de 1950 la Subdirección General Médica integra a su estructura el Departamento de Archivo Clínico y le confiere la responsabilidad de normar las actividades del área de archivo clínico en las unidades de atención médica. En 1960 la Subdirección General Médica utiliza y difunde la primera norma de organización y procedimientos para el archivo clínico, publicada en el Boletín Médico número 6, del mes de marzo del citado año. En 1970, se descentralizan los servicios de afiliación vigencia en el Valle de México y las actividades relativas a movimientos afiliatorios son ejecutadas a partir de esta fecha por las unidades médicas con servicio de medicina familiar, con el personal que realizaban las funciones de archivo clínico. En 1979, la Subdirección General Médica se reestructura, eliminando de ella la función y las plazas relativas a la normatividad del archivo clínico, transfiriendo esta facultad a la Jefatura de Servicios Técnicos, quien se responsabiliza del servicio. En 1987, como resultado del proceso de reclasificación e implantación de estructuras de los servicios administrativos de las unidades médicas, se hace la regularización a plazas escalafonarias de los ocupantes de puesto de jefe o responsable de archivo clínico, ajustándolos a la estructura administrativa de acuerdo a una clasificación por tipo de unidad médica. El 2 de marzo de 1988, a través del oficio diciembre de 88, la Subdirección General Médica, con el propósito de mejorar la organización y funcionamiento de los archivos clínicos, crean la plaza de coordinador delegacional de archivos clínicos, con lo cual se retoma la normatividad de este servicio. La reestructuración de la rama administrativa efectuada el 16 de julio de 1990 originó la conformación de los 7 sectores actuales, entre ellos el sector de estadística del que se responsabiliza administrativa y normativamente la Dirección de Prestaciones Médicas, con cuyas plazas se integra el área de información médica y archivo clínico, ARIMAC. Al ARIMAC se le confiere la responsabilidad de elaborar, preservar y custodiar el expediente clínico, además de efectuar las actividades inherentes al proceso de integración de la información, como son integrar, validar, concentrar, procesar, explotar y difundir la información médica en su ámbito de responsabilidad. 2. Objetivo. Proporcionar al personal del área de información médica y archivo clínico, ARIMAC, y al personal de salud, los elementos técnico-administrativos y legales necesarios para el desarrollo de sus actividades en la elaboración, resguardo, conservación y depuración del expediente clínico en unidades médicas hospitalarias. 3. Estructura funcional. Normativo, División de Información en Salud, DIS. Control, Coordinación de Información y Análisis Estratégico, CIAE. Operativo, Área de Información Médica y Archivo Clínico, ARIMAC. 3.1 División de Información en Salud, DIS. Funciones. Elaborar y mantener actualizada la normatividad de los archivos clínicos para la correcta apertura, estructuración, resguardo y control de expedientes clínicos en las unidades médicas, garantizando en el proceso integridad y confidencialidad. Diseñar instrumentos y estrategias para validar y controlar la calidad de la información en salud, generada por los sistemas institucionales. Coordinar la captación, procesamiento, evaluación y presentación de la información en salud de acuerdo a los programas y políticas del Instituto. 3.2 Coordinación de Información y Análisis Estratégico, CIAE. Funciones. Vigilar la correcta aplicación de los procedimientos normados en las áreas de archivo clínico de las unidades de atención médica del ámbito delegacional. Promover ante los directivos de las unidades de atención médica la depuración sistemática y oportuna de expedientes clínicos. Vigilar en colaboración con la Coordinación de Prevención y Atención a la Salud, la operación y el cumplimiento de la vigilancia epidemiológica en las unidades médicas de la delegación. 3.3 Área de Información Médica y Archivo Clínico, ARIMAC. Funciones. Satisfacer las necesidades de información operativa requeridas para el conocimiento y control técnico, administrativo de la atención médica. Facilitar la prestación óptima de los servicios de salud mediante la realización de las funciones relativas al manejo interno de los expedientes, la documentación clínica, los
catálogos, las formas de registro y el control de los mismos con base a su vigencia de derechos. 4. Procedimiento para la apertura, control, integración, depuración y recuperación del expediente clínico en las áreas de información médica y archivo clínico, ARIMAC. De las unidades médicas hospitalarias. 4.1 Expediente clínico. La apertura del expediente clínico en soporte físico es responsabilidad exclusiva del personal de ARIMAC, con base a la vigencia otorgada por servicios técnicos. En la unidad se integrará un solo expediente clínico por cada paciente, en donde contenga todos y cada uno de los documentos generados por el personal de salud que intervenga en su atención, diferentes servicios. Los expedientes solo podrán salir del archivo clínico para atención médica en los servicios de la unidad, mediante los formatos 4-30-9-72 vale al archivo clínico o 4-30-6-99 control E. Informe de consulta externa o un memorándum de la dirección, todos debidamente requisitados con nombre, apellidos, matrícula y rúbrica del solicitante. Los expedientes serán devueltos al archivo clínico al finalizar el turno, íntegramente y en el mismo orden que se entregaron. El orden de los expedientes clínicos en cada sección será por número de seguridad social. De izquierda a derecha y de arriba hacia abajo por cada uno de los archiveros o baterías que la componen. Aquellos que carezcan de número de seguridad social se archivarán por orden alfabético por apellido paterno, materno y nombre, S, al final de los ordenados por número de seguridad social. El expediente clínico cumplirá toda su etapa activa y semiactiva en la unidad médica de 5 años, posteriormente se gestionará su baja documental previa validación del área médica ante la División de Administración de Documentos, DAD, con el formato inventario de baja documental expediente clínico, y de acuerdo al instructivo para el trámite de baja documental de archivos del Gobierno Federal. 4.1.1 Formas que integran el expediente clínico. Carpeta de contención MF 1/2000. Historia clínica MF 2/2000. Vigilancia de la nutrición, crecimiento y desarrollo del niño menor. De 1 año y de 1 a 4 años, gráficas de peso y talla. MF 3/2000. Detecciones, inmunizaciones y prevención de factores de riesgo MF 4/2000. Vigilancia prenatal, riesgo obstétrico y riesgo reproductivo MF 5/2000. Notas de atención médica MF 6/2000. Notas de atención estomatológica MF 7/2000. Solicitud de exámenes de laboratorio MF 8/2000. Resultados de auxiliares de diagnóstico MF 9/2000. Solicitud de estudios radiográficos MF 4-30-2/2000. Atención integral al derechohabiente con factores de riesgo asociados a diabetes mellitus o con diabetes mellitus. MF 10/2000. Atención del climaterio y prevención de las complicaciones de la menopausia. MF 11/2000. Estudio social médico MF 4-30-53/2000. Nota de trabajo social médico MF 4-30-54/2000. Nota de atención nutricional MF ND 09/2000. Referencia contra referencia 4-30-8/98. Informe médico inicial ST 4-30-8. Dictamen de alta por riesgo de trabajo ST 2. 4.1.2. A. Secciones de expedientes clínicos que se manejan. Sección y activos. Sección 2 pasivos. Sección 3 de funciones y guarda permanente. Sección y activos. Se integra con los expedientes clínicos de los pacientes que son enviados de otras unidades y que son atendidos en la consulta externa de especialidades, cirugía u hospitalización. Depurando esta sección con los expedientes de los pacientes que causan alta médica. Pasándolos a la sección 2 pasivos. Sección 2 pasivos. Se integra con los expedientes clínicos de la sección y activos. Se depura diariamente al cumplir los expedientes clínicos 2 años de permanencia en esta sección. Sección 3 de funciones y guarda permanente. Se integra con los expedientes clínicos clasificados como de guarda permanente y las de funciones. Se depura mensualmente al cumplir los expedientes clínicos 5 años de permanencia en esta sección, considerando la fecha de marca de guarda permanente o de la de función. B. Catálogos que se manejan en el ARIMAC. Catálogo para el control de expediente clínico, SS. Cronológico de depuración de expedientes.
Se deberán de mantener actualizados los catálogos, ya sea de manera manual o electrónica. 4.1.3 Catálogo para el control de expediente clínico, SS. Aplicación electrónica para el control del expediente clínico utilizada por el personal del ARIMAC. Su objetivo es controlar los expedientes clínicos tradicionales que salen del archivo clínico a demanda de los usuarios médicos y administrativos de la unidad. 4.1.4 Catálogo cronológico de depuración de expedientes. Su objetivo es controlar los expedientes clínicos que están sujetos a depuración de la sección 2 pasivos. Su integración se da con las tarjetas procedentes del catálogo de control de derechohabientes enviados a especialidades, una por cada expediente clínico, de los pacientes que causaron alta médica. El orden de integración es por mes y dentro de este por número progresivo de seguridad social. Su actualización se da diariamente, integrando o retirando las tarjetas descritas en el párrafo anterior. La depuración de este catálogo se realiza al retirar las tarjetas por reingreso del paciente a tratamiento o atención médica antes del cumplimiento de 2 años o al cumplirse 2 años de vencimiento, en cuyo caso se extraen las tarjetas que servirán de guía para retirar los expedientes de la sección 2, pasivos, o a la depuración de los expedientes clínicos. C. Procedimientos. Con base al formato 4-30-8/98 o documento administrativo, elabora expediente clínico. Ordena las formas que lo integran, anotando el número de seguridad social, agregado médico y el nombre del derechohabiente en la carpeta de contención. Su guarda se realiza en la sección y activos. Elabora tarjeta Bristol 3X5 para el catálogo de control de derechohabientes enviados a especialidades, sea de manera electrónica o manual. 4.2 Apertura de expediente clínico. Solamente se elaborará un expediente físico en caso de alguna inconsistencia en los sistemas de información, SEMSAS. Orden de colocación de los documentos del expediente clínico tradicional. 4.2.1 Pacientes en consulta externa. Carpeta de contención MF 1/2000. Hoja de estudio médico social MF 4-30-53/2000. Hoja de notas de trabajo médico social MF 4-30-54/2000. Historia clínica MF 2/2000. Nota inicial y de evolución 4-30-128/72. Resultados de exámenes de laboratorio MF 9/2000. Referencia, contrarreferencia 4-30-8/98. Los demás documentos médicos y administrativos, incluyendo las formas de especialistas, que como excepción se usen. 4.2.2 Pacientes hospitalizados. Después del orden descrito para los pacientes externos, se colocan los documentos que a continuación se describen. Hoja de vigilancia y atención del parto 4-30-112/72. Hoja de órdenes médicas para pacientes hospitalizados 4-30-122/72. Hoja de autorización, solicitud y registro de intervención QX 4-30-59/72. Hoja de registro de anestesia y recuperación 4-30-60/72. Hoja de registros clínicos y tratamientos 4-30-61/72. Hoja de balance de líquidos 4-30-148/72. Hoja de registro de pacientes hospitalizados 4-30-51/72. 4.2.3 Control de expedientes clínicos físicos solicitados de pacientes con cita previa para la consulta externa. Con base a la 4-30-6/99 requisitada por la asistente médica con 24 horas de anticipación. Personal del ARIMAC rescata expedientes clínicos ordenándolos conforme a la secuencia que aparece en el formato control e informe de la consulta externa y los entrega a la asistente médica, quedándose en el archivo clínico una copia de los formatos mencionados, hasta la recuperación total de los expedientes. En caso de faltantes, estos quedarán amparados con la forma 4-30-9/72 vale al archivo clínico por los expediente S. 4.2.4 Control de expedientes clínicos físicos solicitados de pacientes no citados para consulta externa. Con base al formato 4-30-9/72 vale al archivo clínico por los expediente S requisitado por la asistente médica en original y copia. Se rescatan los expedientes de la sección I-O2 de activos o pasivos y se envían al consultorio correspondiente. A la devolución de estos, se
Devuelve el respectivo vale. 4.2.5 Control de expedientes clínicos físicos solicitados de pacientes que se encuentran hospitalizados. En el formato 4-30-9 vale al archivo clínico por el, expediente, S, requisitada por la asistente médica, se rescatan expedientes de la sección I o 2 de activos o pasivos y se envían al módulo de admisión hospitalaria. A la devolución de esto se devuelve el respectivo vale. 4.2.6 Control de expedientes clínicos para préstamo de expedientes clínicos para investigación, trabajos médicos. Se recibe memorándum y relación de expedientes clínicos autorizados por la dirección de la unidad. El jefe del servicio acuerda con el interesado, la fecha de atención y da instrucciones al oficial de estadística y /diagonal o auxiliar universal de oficinas, se efectúa búsqueda del expediente clínico en las diferentes secciones del archivo o en el SS conforme a la relación de expedientes clínicos, aplicando el sello de información confidencial en la carpeta de contención MF1/2000, cubierta, clave 1210-009-018, anexo 1, de cada expediente clínico, en caso de no contar con él y entrega al solicitante en la fecha establecida, para su consulta dentro del área del archivo clínico. 4.2.7 Préstamo de expedientes clínicos por probables capitales constitutivos o para auditorías y supervisiones. Se recibe del jefe de departamento clínico o de servicio, solicitud de expediente clínico. Y /diagonal o antecedentes de atención médica proporcionada al paciente, a través del formato vale al archivo clínico por el, expediente, S, 4-30-9, clave 1210-009-020, anexo 3, en original y copia por probable capital constitutivo, auditoría y /diagonal o supervisión. Se retira, expediente clínico y /diagonal o antecedentes de atención médica, coloca la fajilla o separador en la carpeta y registra en el original y copia del formato vale al archivo clínico. Por él, expediente, S, 4-30-9 clave 1210-009-020, anexo 3, una marca que indique que está suministrado. Se aplica el sello de información confidencial en la carpeta de contención MF1/2000. Cubierta, clave 12009-018, anexo 1, del expediente, en caso de no contar con él. Se envía al jefe de departamento clínico o de servicio con el mensajero del archivo clínico. El original y copia de los formatos vale al archivo clínico por el, expediente, S, 4-30-9. Clave 1210-009-020, anexo 3, con el expediente clínico y /diagonal o antecedentes de atención médica. Se entrega al jefe de departamento clínico o de servicio, el expediente clínico y /diagonal o antecedentes de atención médica solicitados y la copia del formato vale al archivo clínico. Por él, expediente, S, 4-30-9, clave 1210-009-020, anexo 3, y devuelve el original de al responsable del archivo clínico, con el nombre completo, matrícula y firma de quien recibió el expediente clínico y /diagonal o antecedentes de atención médica. El personal del ARIMAC conserva el original del formato vale al archivo clínico por el, expediente, S, 4-30-9, clave 1210-009-020, anexo 3, en espera de que sea devuelto el expediente respectivo. Se registra en el sistema SIC los datos de los formatos vale al archivo clínico por el, expediente, S, 4-30-9, clave 1210-009-020, anexo 3, que amparan el expediente suministrado. 4.2.8 Manejo de expedientes clínicos que han cumplido el tiempo de espera en la sección 2. Pasivos. Con base a las tarjetas del catálogo cronológico de depuración de expedientes se retiran de la sección de pasivos enviando estos al director para su selección de envío al almacén de concentración y los que se consideren guarda no permanente sellando estos últimos con la leyenda guarda permanente e integra en la sección 3 de funciones y guarda permanente. Para su conservación por 5 años. 4.2.9 Recepción de documentos para glosar en el expediente clínico. Recibe formas 4-30-8-98, notas médicas y resultados de laboratorio y radiográficos para integrarlos al expediente. De los sobrantes se integra un minutario mensual para aclaraciones posteriores. V. Sistemas de información del área médica.
En esta administración el IMSS ha presentado un gran adelanto en sistemas de información. Estos se basan en la incorporación tecnológica, principalmente en comunicación, redes, equipos de gran capacidad, servidores, y en el desarrollo de nuevas aplicaciones, software, lo que ha permitido sistematizar la información que se genera en todos los servicios de las unidades médicas, tanto de consulta externa como de hospitalización. Así, la información estadística se puede proporcionar de manera oportuna, confiable y útil para la planeación y toma de decisiones tanto en el ámbito de la atención médica como en el administrativo. La División Información en Salud, DIS, como responsable de administrar los procesos de información de la Dirección de Prestaciones Médicas, participa en el diseño y reorganización de los nuevos sistemas de información basados en el expediente clínico electrónico, SE. En unidades de medicina familiar operan los siguientes: Sistema de Información de Medicina Familiar, SINF. Sistema de Información de Atención Integral a la Salud, SIAIS. En unidades hospitalarias operan Sistema de Información Médico Operativo, SIMO. Sistema de Mortalidad, SISMOR. Indicador de la Oportunidad Quirúrgica, INDOC, y de la Consulta de Especialidades, INDOCE. Subsistema de Nacimientos, SINAC. Sistema del Censo de Pacientes con Padecimientos Crónico-Degenerativos, módulo VIH/SIDA. Sistema de Consulta Externa de Especialidades en Hospitales, SICE. Sistema Hospitalario, VISTA. Sistema de Información del Paciente Hospitalizado, SIMPOS. Expediente Clínico Electrónico del IMSS, SE-IMSS, en la consulta externa. A nivel delegacional/OIMAC, UMAE, y nivel central, se cuenta con Sistema de Información de Atención Integral a la Salud, SIAIS delegacional. Sistema de Acopio de Información Data Mariam Estadísticas Médicas. Sistema de Mortalidad, SISMOR. Indicador de la Oportunidad Quirúrgica, INDOC, y de la Consulta de Especialidades, INDOCE. Subsistema de Nacimientos, SINAC. Sistema del Censo de Pacientes con Padecimientos Crónico-Degenerativos, módulo VIH/SIDA. Diagrama de flujo general de los sistemas de información del área médica. 1. Sistema de Información de Atención Integral de la Salud, SIAIS. 1.1 Antecedentes. El SIAIS, Sistema de Información de Atención Integral de la Salud, es la herramienta electrónica para el registro, procesamiento y explotación de la información relacionada con los servicios médicos otorgados en las unidades médicas con medicina familiar del Instituto Mexicano del Seguro Social. El sistema tiene su fundamento en la estrategia de los programas integrados de salud, conocida como PREVENIMS, mediante la cual se refuerza el concepto de atención preventiva para mejorar la salud de los usuarios de servicios en el instituto, evitando en la medida de lo posible las atenciones para curación y rehabilitación. Hasta el año 2003 la principal fuente de registro para el SIAIS fue el formato RAIS, Registro de Atención Integral de la Salud, utilizado directamente por el prestador de la atención. Los formatos se concentran día a día y se validan, codifican y capturan en áreas especializadas de las unidades médicas denominadas ARIMAC, Área de Información Médica y Archivo Clínico. También en el año 2003 se incorporó como fuente de entrada el registro electrónico a través de un Sistema de Información de Medicina Familiar, SIMF. Los cuadros de salida del SIAIS comprenden aspectos de población, PREVENIMS, salud reproductiva, salud en el trabajo, productividad y vigilancia epidemiológica, los cuales pueden ser consultados a través de la red local de consulta, RLC. En las unidades médicas se generan los cuadros de salida del sistema con periodicidad semanal y mensual. Además, los cuadros de PREVENIMS tienen presentación por médico. 1.2 Etapas de implantación. La implantación del sistema se realizó en 3 grandes etapas con alcance de nivel nacional. La primera etapa fue en una unidad seleccionada por cada delegación, misma que inició el 26 de junio de 2002. La segunda etapa se realizó durante el mes de agosto del mismo año y se incorporaron las unidades médicas que contaban con equipo de cómputo con las características necesarias para su instalación. La tercera etapa se realizó desde septiembre de 2002 y durante el primer semestre de 2003, dependiendo principalmente de la asignación de equipos de cómputo para las unidades. Se incorporó casi la totalidad de unidades médicas, excepto las 6 que estaban incorporadas al sistema de medicina familiar siglo XXI, en las cuales el médico ya realizaba el registro electrónico de las consultas médicas. 1.3 Tecnología del sistema.
El sistema de cómputo se desarrolló para poder operar en red y con arquitectura cliente-servidor, por lo que a través de él se podrá realizar captura y consulta en línea desde cualquier computadora conectada a la red de comunicaciones del instituto. La base de datos del CIEIS está desarrollada con el manejador de bases de datos relacionales a MySQL Server, incorporando así las características de seguridad, integridad y consistencia requeridas para el adecuado manejo de la información de los servicios de salud proporcionados a los pacientes del instituto. Además, una de las características de este sistema es la posibilidad de consultar la información directamente en la unidad médica a través de cuadros predefinidos, indicadores de desempeño y consultas OLAP, proceso de análisis en línea, por sus siglas en inglés, mediante las cuales los profesionales de la salud de la unidad médica podrán revisar, evaluar y analizar la información que ellos mismos están generando con herramientas que les proporcionarán un alto soporte para la toma de decisiones. El desarrollo del sistema se realizó con base a las políticas institucionales de modernización, simplificación y desconcentración de procesos y con el propósito de favorecer la prestación de los servicios médicos a los derechohabientes con oportunidad y calidad. Durante el mes de junio de 2006 se incorporó la red local de consulta que permite consultar los cuadros de salida del sistema de cada unidad médica desde cualquier computadora conectada a la red institucional. 1.4 Objetivos del CIEIS. Proporcionar una herramienta para el control e integración de la información del área médica, a fin de que sea presentada en un esquema organizado que mejore el nivel de interpretación y análisis de información. Fomentar el uso de las herramientas de tecnología de la información para mejorar los mecanismos de intercambio y aprovechamiento de la información del Instituto Mexicano del Seguro Social. Cumplir con los compromisos y obligaciones de informar a instancias tanto institucionales como extrainstitucionales en los niveles operativos, directivos y estratégicos. Facilitar a los generadores de información el acceso a la misma, a fin de establecer un ciclo de retroalimentación que incremente la calidad de registro y que optimice el proceso de toma de decisiones. Fomentar la consulta y análisis de la información a través de la medición de indicadores que reflejen la cobertura de población con acciones de promoción y prevención de la salud. 1.5 Componentes de información en el sistema. Catálogos administrativos. Unidades médicas. Servicios. Consultorios. Prestadores de la atención. Usuarios. Catálogos para registro de las atenciones médicas. Derechohabientes, registro nominal. Diagnósticos, CIE 10 Vol 1 y Vol 3. Catálogo CIE 10 Vigilancia epidemiológica. Procedimiento CIE 9 MC. Actividades de promoción-prevención, vacunas, detecciones, nutrición. Actividades técnicas, estomatología, nutrición y dietética, trabajo social. Medicina preventiva, optometría, entre otros. Servicios que registran información. 04 Medicina familiar. AC Atención médica continua urgencias, 5A. A1 Apoyo técnico administrativo. A2 Apoyo técnico preventivo. 12 Cirugía maxilofacial. 17 Estomatología. 40 Unidad auxiliar de medicina familiar. 50 Urgencias. 51 Oncología quirúrgica. 56 Medicina del trabajo. 62 Enfermera materno-infantil. 63 Psicología. 66 Dietología. 68 Medicina física y rehabilitación. 69 Trabajo social. 70 EMF. Crónico degenerativo. 6 de Medicina física y rehabilitación, terapias. 98 Optometría. PF Planificación familiar. 80 Medicina preventiva. 81 Escuelas. 82 Empresas. 83 Comunidad. 84 IMSS Prospera.